Método LSE, que significa lista de comprobación ergonómica. La lista de comprobación de riesgos ergonómicos es una herramienta que tiene como objetivo principal contribuir a una aplicación sistemática de los principios ergonómicos. Fue desarrollada con el propósito de ofrecer soluciones prácticas y de bajo coste a los problemas ergonómicos, particularmente para la pequeña y mediana empresa. Pretende mejorar también condiciones de trabajo de una manera sencilla a través de la mejora de la seguridad, la salud y la eficiencia. Se trata de una herramienta especialmente adecuada para llevar a cabo una evaluación de nivel básico, previa a la evaluación del nivel avanzado. Aplicación de la lista de comprobación. El modo de empleo de la lista es el siguiente. Se define el área de trabajo que será inspeccionada. En el caso de que una empresa sea pequeña, puede llegar a ser todo el área de trabajo. Conocer las características y factores más importantes del lugar de trabajo que se va a analizar, como por ejemplo los diferentes productos y procesos que se realizan, el número de trabajadores, los turnos, las pausas, las horas extras y cualquier problema o incidente que pueda existir en el lugar de trabajo. Además, utilizar la lista de comprobación para seleccionar y aplicar los puntos de comprobación que sean relevantes en el lugar de trabajo. Leer detenidamente cada ítem para saber cómo aplicarlo. En este caso de duda, preguntar a los jefes o empleados. Organizar un grupo de discusión empleando la lista de comprobación específica del usuario como material de referencia. O un grupo de personas puede examinar el lugar de trabajo para realizar un estudio de campo. Una vez obtenida la lista de comprobación, se procede a marcar en cada punto de comprobación en el apartado como el por qué alguna acción, un sí, y si el punto de comprobación se está cumpliendo. Y si piensa que debería cumplirse o no es así, marcar un no. Utilizar el apartado de observaciones por si desea añadir alguna sugerencia o localización. Una vez terminado, volver a analizar los ítems marcados con un no y seleccionar aquellas cuyas mejoras parezcan más importantes y marcarlos como prioritario. A continuación se muestra la lista de comprobación ergonómica en algunas áreas que se puede aplicar, por ejemplo en la manipulación y almacenamiento de los materiales, herramientas manuales de seguridad de la maquinaria de producción, diseño del puesto de trabajo, en la iluminación, en locales, en riesgos ambientales, en servicios higiénicos y locales de descanso, equipos de protección individual y la organización del trabajo. Como ejemplo, vamos a enlistar sobre el diseño del puesto del trabajo. Para esto, pues, se menciona a continuación una lista. Ajustar la altura de trabajo a cada trabajador, situándola al nivel de los codos o ligeramente más abajo. Asegurarse de que los trabajadores más grandes tienen bastante espacio para moverse cómodamente las piernas y el cuerpo. Situar los materiales, herramientas y controles más frecuentemente utilizados en una zona de cómodo alcance. Proporcionar una superficie de trabajo estable y multiusos en cada puesto de trabajo. Proporcionar sitios para trabajar sentados a los trabajadores que realicen tareas que exijan precisión o una inspección detallada de elementos. Y sitios donde trabajar de pie a los que realicen tareas que demanden movimientos del cuerpo y una mayor fuerza. Asegurarse de que el trabajador pueda estar de pie con naturalidad, apoyado sobre ambos pies y realizando el trabajo cerca y delante del cuerpo. Y por último, permitir que los trabajadores alternen el estar sentados con estar de pie durante el trabajo como sea posible. Método JSI o Job Strength Index es la evaluación de la repetitividad de movimientos. Este es un método de evaluación de puestos de trabajo que permite valorar si los trabajadores que los ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos en la parte distal de las extremidades superiores debido a movimientos repetitivos. Así pues, se implican en la valoración la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo. El método se basa en la medición de 6 variables, que una vez valoradas dan lugar a 6 factores multiplicadores de una ecuación que proporciona el Strength Index.
Este último valor indica el riesgo de aparición de desórdenes en las extremidades superiores, siendo mayor el riesgo cuanto mayor sea el índice. Las variables son intensidad del esfuerzo, que es la estimación cualitativa del esfuerzo necesario para realizar la tarea una vez. En función del esfuerzo percibido por el evaluador se asignará la valoración según la tabla. Como podemos observar en la tabla, la intensidad del esfuerzo, si es que es ligero, tiene una valoración de 1, y si es que es cercano al máximo o mayor, igual al 80%, tiene una valoración de 5. La duración del esfuerzo, medición de la duración de los esfuerzos. Se calcula midiendo la duración de todos los esfuerzos realizados por el trabajador durante el periodo de observación. Se debe calcular el porcentaje de duración del esfuerzo respecto al tiempo total de observación. Para ello se suma la duración de todos los esfuerzos y el valor obtenido se divide entre el tiempo total de observación. Finalmente se multiplica el resultado por 100. Como podemos observar en la tabla, si el porcentaje de duración del esfuerzo es menor a 10, la valoración es 1, o si está entre el valor 50% y 79%, la valoración 4. Esfuerzos por minuto. Los esfuerzos por minuto se calculan contando el número de esfuerzos que realiza el trabajador durante el tiempo de observación y dividiendo este valor por la duración del periodo de observación medido en minutos. Es frecuente que el tiempo de observación coincida con el tiempo de ciclo. Lo que tenemos en la tabla, el porcentaje de esfuerzo por minuto, es que es menor a 4, la valoración está entre 1, y si es mayor o igual a 20, la valoración es 5. En la postura mano-muñeca, estimación de la posición anatómica de la mano. Se evalúa la desviación de la muñeca respecto a la posición neutra, tanto en flexión, extensión como en desviación lateral. En función de la posición de la muñeca percibida por el evaluador, se asignará la valoración. Según como podemos observar en la tabla, la postura de la muñeca que es muy buena, tiene una valoración de 1 y así hasta llegar a la muy mala, que tiene una valoración de 5. La variable velocidad de trabajo es la estimación cualitativa de la velocidad con la que el trabajador realiza la tarea. Como podemos ver en la tabla, si el ritmo de trabajo es muy lento, tiene una valoración de 1 y si es muy rápido, una valoración de 5. Duración de la tarea por día es el tiempo de la jornada dedicado a la realización de la tarea. Es el tiempo diario en horas que el trabajador dedica a la tarea específica analizada. La duración de la tarea por día puede ser medida directamente u obtener la información del personal implicado. Conocida la duración, se obtendrá la valoración correspondiente mediante esta siguiente tabla. Como podemos observar, si la duración de la tarea por día en horas es menor a 1, la valoración es 1, y si es mayor o igual a 8, la valoración es igual a 5. Una vez obtenida todos los valores de las diferentes variables, se realiza el cálculo de los factores multiplicadores, como es el cálculo del Strength Index, mediante la siguiente ecuación, que es JSI, que es igual a IE por DE por EM por HWP por SW y por DD. Esta ecuación es el producto de los 6 factores calculados mediante las tablas anteriores. Una vez calculado, obtendremos el Job Strength Index, cuya interpretación se realiza mediante el siguiente criterio. Si los valores de JSI son inferiores o iguales a 3, indica que la tarea es probablemente segura. Y si las puntuaciones son superiores o iguales a 7, indican que la tarea es probablemente peligrosa. En general, puntuaciones superiores a 5 están asociadas a desórdenes musculoesqueléticos de las extremidades superiores. Método Rula es la evaluación de la carga postural. El método Rula evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas. Por ello es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas entre las que adopte el trabajador en el puesto. Se seleccionarán aquellas que supongan una mayor carga postural, bien por su duración, bien por su frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. Para ello, el primer paso consiste en la observación de las tareas que desempeña el trabajador. Se observarán varios ciclos de trabajo y se determinarán las posturas que se evaluarán.
Si el ciclo es muy largo o no existen ciclos, se puede realizar evaluaciones a intervalos regulares. En este caso se considera además el tiempo que pasa el trabajador en cada postura. Las mediciones y divisiones. Las mediciones se realizará sobre las posturas adoptadas por el trabajador, que son fundamentalmente angulares, los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo respecto a determinadas referencias. Esas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador, mediante transportadores de ángulos o cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. También es posible emplear fotografías del trabajador adoptado a la postura estudiada y medir los ángulos sobre estas, como se muestra en las imágenes. La división. Rula divide el cuerpo en dos grupos. El grupo A, que incluye a los miembros superiores como son brazos, antebrazos y muñecas. Y el grupo B, que comprende las piernas, el tronco y el cuello. Mediante las tablas asociadas al método se asigna una puntuación en cada zona corporal, como son las piernas, muñecas, brazos, troncos, que se verán más adelante, sus valoraciones, para en función de dichas puntuaciones asignar valores globales a cada uno de los grupos A y B. La clave para la asignación de puntuaciones de los miembros es la medición de los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del operario. El método determina para cada miembro la forma de medición del ángulo. Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, así como de la fuerza aplicada durante la realización de la tarea. Y por último, se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales modificados. El valor final proporcionado por el método Rula es proporcional al riesgo que conlleva la realización de la tarea, de forma que los valores altos indican un mayor riesgo de aparición de lesiones musculoesqueléticas. Aplicación del método. El procedimiento para aplicar este método puede resumirse en los siguientes pasos, como es determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos. 2. Seleccionar las posturas que se valoran. 3. Determinar si se valora el lado izquierdo del cuerpo o el lado derecho. 4. Tomar los datos angulares requeridos. 5. Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo. 6. Obtener puntuaciones parciales y finales del método para determinar la existencia de riesgos y establecer el nivel de actuación. 7. Si se requieren determinar qué tipo de medidas deben adoptarse. 8. Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si es necesario. Y como 9, en caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura con el método Rula para comprobar la efectividad de la mejora. La evaluación del grupo A. Vamos a ver cómo se evalúa en cada grupo. Se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno de los miembros que lo componen, como son el brazo, antebrazo y muñeca. La puntuación del brazo, como podemos observar, se obtiene a partir de su grado de flexión o extensión. Para ello se medirá el ángulo formado por el eje del brazo y el eje del tronco, como se muestra en la figura 3, y así sacar los valores de puntuación del brazo, que se obtienen mediante la tabla. Y la puntuación obtenida de esta forma valora la flexión del brazo. Esta puntuación será aumentada en un punto si existe elevación del hombro y si el brazo está abducido o separado del tronco en el plano sagital. Si existe un punto de apoyo sobre el que descansa el brazo del trabajador mientras desarrolla la tarea, la puntuación del brazo disminuye en un punto. Si no se da ninguna de estas circunstancias, la puntuación del brazo no se modifica. Y para obtener la puntuación definitiva, el brazo puede consultarse en la tabla y considerando la figura 4 que ahí tenemos. En la puntuación del antebrazo. La puntuación se obtiene a partir de su ángulo de flexión, medido como el ángulo formado por el eje del antebrazo y el eje del brazo. La figura 5 muestra los intervalos de flexión considerados por el método y la puntuación del antebrazo se obtiene mediante la tabla 3. Esta puntuación obtenida para el brazo valora la flexión del antebrazo. Esta puntuación se aumentará en un punto si el antebrazo cruza la línea media del cuerpo o si se realiza una actividad a un lado del cuerpo. Como podemos observar en la figura 6 y los valores que se muestran en la tabla 4, la puntuación de la muñeca se obtiene a partir del ángulo de flexión-extensión medido desde la posición neutra. Como vemos en la figura 7, muestran las referencias para realizar la medición
y la puntuación se obtiene mediante la tabla 5. La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión de la muñeca. Estas aumentarán un punto si esta desviación radial o cubical, como podemos ver en la figura 8. Ambos casos son excluyentes, por lo que como es el máximo se aumentará en un punto la puntuación inicial de la muñeca, como muestra en la figura 6, el incremento a aplicar. Una vez obtenida la puntuación de la muñeca, se valorará el giro de la misma. Este nuevo valor será independiente y no se añadirá a la puntuación anterior, sino que servirá posteriormente para obtener la valoración global del grupo A. En la evaluación del grupo B, tenemos lo que es la puntuación del cuello. La puntuación del cuello se obtiene a partir de la flexión, extensión, medida por el ángulo formado por el eje de la cabeza y el eje del tronco. La figura 10 muestra las referencias para realizar la medición y la puntuación del cuello mediante la tabla 8. La puntuación obtenida de esta forma valorada la flexión del cuello. Esta puntuación será aumentada en un punto si existe rotación o inclinación lateral de la cabeza. Ambas circunstancias pueden ocurrir simultáneamente, por lo que la puntuación del cuello puede aumentar hasta en 2 puntos. Si no se da ninguna de estas circunstancias, la puntuación del cuello no se modifica. Para obtener la puntuación definitiva del cuello puede consultarse en la tabla 9 y en la figura 11, como se puede observar. La puntuación del tronco. La puntuación del tronco dependerá si el trabajador realiza la tarea sentado o de pie. En este último caso, la puntuación dependerá del ángulo de flexión del tronco medido por el ángulo entre el eje del tronco y la vertical, como podemos ver en la figura 12, y la puntuación mediante la tabla 10. La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión del tronco. Esta puntuación será aumentada en un punto si existe rotación o inclinación lateral del tronco. Ambas circunstancias pueden ocurrir simultáneamente, por lo que la puntuación del tronco puede aumentar hasta en 2 puntos. Y si no se da ninguna de las circunstancias, no se modifica. La puntuación de las piernas dependerá de la distribución del peso entre las ellas, los apoyos existentes y si la posición es sedente. La puntuación de las piernas se obtiene mediante la tabla 12. Como podemos observar en la tabla. La puntuación de los grupos A y B. Una vez realizado las puntuaciones de cada grupo, se obtiene las puntuaciones de cada uno de los miembros que conforman a los grupos A y B y se calculará las puntuaciones globales de cada grupo. Para obtener la puntuación del grupo A, se empleará la tabla más grande que podemos observar, mientras para la del grupo B se utilizará la tabla más pequeña. Y con estos valores obtenidos se llega al punto final de este método, que es el nivel de actuación. Obtenida la puntuación final de la tabla 18 o de la tabla anterior, propone diferentes niveles de actuación sobre el puesto. Por ejemplo, la puntuación que tiene 1 o 2, la actuación que se debe realizar o la acción correctiva es el riesgo aceptable. O si tiene una valoración de 3 o 4, pueden requerirse cambios en la tarea y es conveniente profundizar en el estudio. Y si nos da un valor de 7, se requiere cambios urgentes en la tarea. Método NIOSH. Una descripción general del método es que sirve para prevenir o reducir la aparición de dolores lumbares entre los trabajadores y paliar otros problemas musculoesqueléticos asociados a los levantamientos de cargas, como dolores de brazos y espalda. Una pequeña introducción. Se trata de que The National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, desarrolló en 1981 un método con una ecuación que permitirá calcular el peso adecuado para tareas o trabajos de levantamiento de cargas con 2 manos y simétricas, para evitar los riesgos de lesiones por manipulación manual de cargas. En 1991 se estudió el método que el comité de NIOSH aprobó finalmente en el 94. En la ecuación revisada se introdujeron nuevos factores como el manejo simétrico de cargas, la duración de la tarea, la frecuencia de los levantamientos y la calidad del agarre, y el método se completó con la descripción y las limitaciones de su aplicación. Vamos a describir el método. El método NIOSH consiste en calcular un índice de levantamiento, que lo vamos a llamar IL.
que proporciona una estimación relativa del nivel de riesgo asociado a una tarea de levantamiento manual concreta. Además, permite analizar tareas múltiples de levantamiento de cargas a través del cálculo de un índice de levantamiento compuesto, que lo vamos a llamar ILC, en las que los factores multiplicadores de la ecuación NIOSH pueden variar de unas tareas a otras. El conocimiento de este método y de la ecuación NIOSH es muy importante, ya que esta ecuación ha servido de base para el posterior desarrollo de otros métodos de evaluación más recientes. Vamos a hablar acerca de la ecuación NIOSH y sus limitaciones. La ecuación NIOSH para el levantamiento de cargas determina el límite de peso recomendado, que lo vamos a llamar LPR, a partir del producto de 7 factores. Entonces, decimos que NIOSH fue creado en el 94 y su límite de peso recomendado vamos a establecerlo que es igual a LC por HM por BM por DM por AM por FM por CM. Estas variables las vamos a describir a continuación. LC, constante de carga. HM, factor de distancia horizontal. BM, factor de altura. DM, factor de desplazamiento vertical. AM, factor de asimetría. FM, factor de frecuencia. CM, factor de agarre. Entonces, la ecuación NIOSH ha sido diseñada para evaluar el riesgo asociado al levantamiento de cargas en unas determinadas condiciones, por lo que es conveniente conocer sus limitaciones para no hacer un mal uso de la misma. Sus limitaciones están dadas por: no tiene en cuenta el riesgo potencial asociado al efecto acumulativo de los levantamientos repetitivos. No considera eventos imprevistos como deslizamientos, caídas ni sobrecargas inesperadas. Tampoco está diseñada para evaluar tareas en las que la carga se levante con una sola mano, sentado o arrodillado, o cuando se trate de cargar personas, objetos fríos, calientes o sucios, ni en las que el levantamiento se haga de forma rápida y brusca. Considera un rozamiento razonable entre el calzado y el suelo, que su factor es mayor a 0.4. Si la temperatura o la humedad están fuera de rango de 19 a 26 grados centígrados y de 35 a 50% respectivamente, sería necesario añadir el estudio de evaluaciones del metabolismo, con el fin de tener en cuenta el efecto de dichas variables en el consumo energético y en la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a hablar por último el procedimiento para analizar tareas de levantamiento. Si la tarea realizada es simple o múltiple, vamos a decir que en las tareas simples las variables de levantamiento no cambian significativamente, mientras que en las tareas múltiples o multitareas sí existen diferencias significativas de las variables. Si se requiere un control significativo en el destino de levantamiento, esto sucede cuando es necesaria una colación precisa de la carga en el destino de levantamiento, que es probable que suceda en los casos en el que el trabajador tiene que cambiar el agarre cerca del destino, tiene que sostener momentáneamente la carga en el destino, tiene que posicionar o guiar la carga cuidadosamente en el destino. Con esto ponemos fin a la explicación acerca del método NIOSH. Método LEST. El método LEST fue desarrollado por Jean Laut, Ben Chasney, Contract y Rostack, miembros del Laboratorio de Economía y Sociología de Tribal, LEST, y pretende la evaluación de las condiciones de trabajo de la forma más objetiva y global posible, estableciendo un diagnóstico final que indique si cada una de las situaciones consideradas en el puesto es satisfactoria, molesta o nociva. El método es de carácter global, considerando cada aspecto del puesto de trabajo de manera general. No se profundiza en cada uno de esos aspectos, sino que se obtiene una primera valoración que permite establecer si se requiere un análisis más profundo con métodos específicos o no. El objetivo es, según los autores, evaluar el conjunto de factores relativos al contenido del trabajo que puede tener repercusión tanto sobre la salud como sobre la vida personal de los trabajadores. Antes de la aplicación del método deben haberse considerado y resuelto los riesgos laborales referentes a la seguridad e higiene en el trabajo dado que no son contemplados por el método. La información que es preciso recoger para aplicar el método tiene un doble carácter objetivo-subjetivo.
Por un lado, se emplean variables cuantitativas como la temperatura o el nivel sonoro, y por otra, es necesario recoger la opinión del trabajador respecto a la labor que realiza en el puesto para valorar la carga mental o los aspectos psicosociales del mismo. Es pues necesaria la participación en la elaboración de personal implicado. A pesar de tratarse de un método general, no puede aplicarse a la evaluación de cualquier tipo de puesto. En principio, el método se desarrolló para valorar las condiciones laborales de puestos de trabajo fijos del sector industrial, en los que el grado de cualificación necesario para su desempeño es bajo. Algunas partes del método ambiente físico, postura, carga física pueden ser empleadas para evaluar puestos con un nivel de cualificación mayor del sector industrial o servicios, siempre y cuando el lugar de trabajo y las condiciones ambientales permanezcan constantes. Para determinar el diagnóstico, el método considera 16 variables agrupadas en 5 aspectos que los vamos a llamar en este caso dimensiones, que son entorno físico, carga mental, aspectos psicosociales y tiempo de trabajo. La evaluación se basa en las puntuaciones obtenidas para cada una de las 16 variables consideradas, buscando la facilidad de aplicación. La versión del método implementada es una simplificación que considera 14 de las 16 variables, permitiendo así eliminar algunos de los datos solicitados en la guía de observación de difícil obtención. Las variables simplificadas son ambiente térmico, ambiente luminoso, ruido, vibraciones, atención y complejidad. Vamos a hablar acerca de la aplicación del método. La aplicación del método comienza con la observación de la actividad desarrollada por el trabajador, en la que deberán recogerse los datos necesarios para la evaluación. En general, para la toma de datos objetivos será necesaria la utilización de instrumental adecuado como un psicómetro para la medición de temperaturas, un luxómetro para la medición de la intensidad luminosa, un sonómetro para la medición de niveles de intensidad sonora, un anemómetro para evaluar la velocidad del aire en el puesto e instrumentos para la medición de distancias y tiempos como cintas métricas y cronómetros. Es mucha la información que es preciso recoger para elaborar la valoración, una tabla que va a darse como un resumen de los ítems a considerar. Para obtener la información detallada, se debe utilizar una hoja de campo en la que se recoge de forma ordenada como se puede visualizar, en donde vamos a tener denotado todas las dimensiones, como mencioné antes, en las que está carga física, entorno físico, carga mental, aspectos psicosociales y tiempos de trabajo. Una vez recogidos los datos, deben consultarse una serie de tablas de puntuaciones que permiten obtener las valoraciones de cada variable y dimensión. El número de tablas que es necesario consultar es muy elevado, por lo que la aplicación del método puede ser laboriosa sin el empleo de un software específico. Estos softwares se les puede encontrar en la página de Argonautas. La valoración obtenida para cada dimensión oscila entre 0 y 10 y la interpretación de dichas puntuaciones se realiza según la tabla que pueden observar, que va de 0, 1, 2, situación satisfactoria, 3, 4, 5, débiles molestias, 6, 7, molestias medias, 8, 9, molestias fuertes y 10, situación nociva. Y así damos fin a la explicación del método LEST. Cuando hablamos del método REVA, decimos que si se adoptan posturas inadecuadas de forma continuada o repetida en el trabajo, se genera fatiga y a la larga pueden ocasionarse problemas de salud. Uno de los factores de riesgo más comúnmente asociados a la aparición de trastornos de tipo musculoesqueléticos es precisamente la excesiva carga postural. Así pues, la evaluación de la carga postural o carga estática y su reducción en caso de ser necesario es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de puestos de trabajo. Entonces, existen diversos métodos que permiten la evaluación del riesgo asociado a la carga postural, diferenciándose por el ámbito de aplicación, la evaluación de posturas individuales o por conjuntos de posturas, los condicionantes para su aplicación o por las partes del cuerpo evaluadas o consideradas para su evaluación.
REVA es uno de los métodos observacionales para la evaluación de posturas más extendido en la práctica. De forma general, REVA es un método basado en el conocido método RULA, diferenciándose fundamentalmente en la inclusión en la evaluación de las extremidades inferiores. De hecho, REVA es el acrónimo de Rapid Entire Body Assessment. El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los miembros superiores del cuerpo, brazo, antebrazo y muñeca, del tronco, del cuello y de las piernas. Para desarrollar el método, sus autores, apoyados por un equipo de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras, valoraron alrededor de 600 posturas de trabajo para la definición de los segmentos corporales y analizaron tareas simples con variaciones en la carga y los movimientos. El estudio se realizó aplicando métodos previamente desarrollados como la ecuación de Niosh, la escala de percepción de esfuerzo, el método OWASP, la técnica BPD de Corlin y Bishop en el 76 y el método RULA de Magney y Corlin en 1993. El método RULA fue básico para la elaboración de los rangos angulares de las posiciones de las distintas partes del cuerpo, por lo que existe una gran similitud entre ambos métodos. Además de la postura en sí misma, se valoran otros aspectos influyentes en la carga física, como la carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o el tipo de actitud muscular desarrollada por el trabajador, tanto posturas estáticas como dinámicas. Otra novedad respecto al método RULA es la consideración de la existencia de cambios bruscos de posturas inestables y si la postura de los brazos se mantiene a favor de la gravedad. Entonces, el método RULA evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas. Por ello es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que se adopte el trabajador en el puesto de trabajo. Se seleccionarán aquellas que a priori supongan una mayor carga postural, bien por su duración, bien por su frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. Para ello, el primer paso consiste en la observación de las tareas que desempeña el trabajador. Se observarán varios ciclos de trabajo y se determinarán las posturas que se evaluarán. Si el ciclo es muy largo o no existen ciclos, se puede realizar. En este caso se considerará, además, el tiempo que pasa el trabajador en cada postura. Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas por el trabajador son fundamentalmente angulares, los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo, respecto a determinadas referencias. Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador mediante transportadores de ángulos, electroniómetros o cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. También es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la postura estudiada y medir los ángulos sobre estas. Si se utilizan fotografías, es necesario realizar un número suficiente de tomas desde diferentes puntos de vista: alzado, perfil, vista superior, a detalle, inferior, lateral izquierda, lateral derecha, como quieren, a perspectiva. Es muy importante en este caso asegurarse de que los ángulos a medir aparecen en verdadera magnitud en las imágenes, es decir, que el plano en el que se encuentra el ángulo a medir es paralelo al plano de la cámara. Para esta tarea puedes emplear Ruler, la herramienta que se encuentra también en la página de Ergonautas para medir ángulos sobre fotografías. El método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo por separado. El evaluador experto puede elegir a priori el lado que aparentemente esté sometido a mayor carga postural, pero en caso de duda es preferible analizar los dos lados. Esto en cuanto al método REVA. Método OWASP. El método OWASP permite la valoración de la carga física derivada de las posturas adoptadas durante el trabajo. Es esta capacidad de considerar múltiples posturas a lo largo del tiempo la que hace que OWASP, a pesar de ser un método relativamente antiguo, continúa siendo en la actualidad uno de los más empleados en la evaluación de la carga postural. El método OWASP es un método observacional, es decir, parte de la observación de las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea a intervalos regulares.
Las posturas observadas son clasificadas en 252 posibles combinaciones según la posición de la espalda, los brazos y las piernas del trabajador, además de la magnitud de la carga que manipula mientras adopta la postura. Cada postura observada es clasificada asignándole un código de postura. A partir del código de cada postura se obtiene una valoración del riesgo o incomodidad que supone su adopción, asignándole una categoría de riesgo. OWASP distingue 4 niveles o categorías de riesgo para cada postura. Campo de aplicación. La aplicación del método comienza con la observación de la tarea desarrollada por el trabajador. Si la tarea existen diferentes actividades a lo largo del periodo observado, se establecerá una división en diferentes fases de trabajo. La evaluación esta división es conveniente cuando las actividades desarrolladas por el trabajador son muy diferentes en diversos momentos de su trabajo. Objetivo del método. Como se verá a lo largo del método, su objetivo consiste en una evaluación del riesgo de carga postural en términos de frecuencia por gravedad. Debido a la naturaleza práctica del método, este proporciona una herramienta útil para mejorar puestos de trabajo y aumentar la productividad. Ejemplo de aplicación del método. Básicamente consiste en registrar cada cierto intervalo de tiempo la posición de espalda, brazos y piernas y la carga levantada o mantenida durante un periodo representativo de cada una de las tareas que el trabajador realiza durante su jornada laboral. Pasos a seguir. 1. Conocer las diferentes tareas o fases realizadas en el puesto de trabajo, incluso tareas no repetidas y descansos, y clasificarlas según un código de 2 dígitos, por ejemplo 01, 02, 03, etc. 2. Grabar en video al trabajador durante la realización de las tareas que se van a analizar. De no disponerse pueden fotografiarse o simplemente recurrir a la observación visual. 3. Analizando las observaciones, codificarlas de acuerdo con las posturas de espaldas, piernas, brazos y fuerza. Completar para cada observación el código numérico indicado en la página. 4. Trasladar las codificaciones a una planilla como puede ser la siguiente. 5. Calcular en las categorías de acción de 1 a 4 indicadas en la página anterior. En la tabla siguiente se muestran las categorías de acción de las 252 combinaciones posibles de posturas de las distintas partes del cuerpo, junto con el uso de la fuerza para la carga manipulada. En la segunda tabla, el método valora la carga postural para cada una de las zonas corporales que contempla, en función del porcentaje de tiempo pasado con la espalda, brazos y piernas en cada posición respecto al tiempo total de trabajo. 6. Presentación de los resultados. Un análisis básico de los resultados obtenidos debería contener 1. Distribución de las combinaciones de posturas entre las diferentes categorías de acción, indicando frecuencia y porcentaje relativo. 2. Relación de las posturas de cada zona del cuerpo, junto con su frecuencia y porcentaje de aparición, y la categoría de acción correspondiente. 3. Resultará muy útil complementar todos estos datos con diagramas de barras o circulares que permitan mostrar en forma gráfica los resultados obtenidos. Resultados típicos obtenidos. Valoración del riesgo. Se tiene una tabla con 5 diferentes grados que se describen a continuación. Grado 1. Condiciones muy favorables, riesgo muy bajo. Grado 2. Condiciones favorables, riesgo bajo. Grado 3. Condiciones medianamente favorables, riesgo muy moderado. Grado 4. Condiciones desfavorables, riesgo muy bajo. Grado 5. Condiciones muy desfavorables, riesgo ergonómicamente no tolerable. Método EPR. Evaluación postural rápida. EPR no es en sí un método que permita conocer los factores de riesgo asociados a la carga postural, sino más bien es una herramienta que permite realizar una primera y somera valoración de las posturas adoptadas por el trabajador a lo largo de la jornada. Descripción general del método. El método mide la carga estática considerando el tipo de posturas que adopta el trabajador y el tiempo que las mantiene, proporcionando un valor numérico proporcional a nivel de carga. A partir del valor de la carga estática, el método propone un nivel de actuación entre 1 y 5. EPR emplea el sistema de valoración de la carga estática del método LEST, desarrollado por F. Glaude y M. N. Beauchesne. Campo de aplicación.
Trabajos en donde el trabajador se ve inmerso a desarrollar sus obligaciones con cargas estáticas, donde existan factores de riesgos asociados a la carga postural. Ejemplos: levantamiento de pesas, levantamiento de cargas. Objetivo del método. El método EPR tiene como objetivo primordial el análisis detallado de las posturas que puede adquirir un trabajador durante el periodo o jornada laboral, permitiéndole adaptar posturas adecuadas y respetando los tiempos de descansos que son derecho de todo trabajador para que realice sus pausas activas, saliéndose por un momento de los movimientos repetitivos. Y además, para que los trabajadores tengan un puesto de trabajo con condiciones ideales para adaptarse a todas sus necesidades, mientras desempeñan sus tareas durante un periodo dado con un entorno que cumpla todas las normas ergonómicas. Ejemplo de aplicación del método. Análisis del método EPR en el puesto de trabajo aplicado a un asesor de ventas de un mostrador. Son muchos los problemas que presentan los puestos de trabajo, estos asociados a muchos factores como ruido, luz y todo lo que se asocie a su entorno. Aplicación del método. EPR no evalúa posturas concretas, sino que realiza una valoración global de las diferentes posturas adoptadas y del tiempo que son mantenidas. El método considera que el trabajador puede adoptar 14 posturas posibles, genéricas, que son recogidas en la siguiente tabla. Mediante los datos recogidos en la observación del puesto y el empleo de las tablas de puntuaciones se obtienen las valoraciones de cada variable y dimensión. La valoración obtenida oscila entre 1 y 10 y la interpretación de dichas puntuaciones se realiza según la siguiente tabla. Imágenes del asesor en mostrador. En la primera imagen tenemos el puesto de trabajo, en la segunda tenemos al asesor sentado normalmente en su puesto de trabajo, en la tercera imagen tenemos al asesor sentado con sus brazos por encima de los hombros y en la cuarta imagen tenemos al asesor sentado de forma inclinada frente a su puesto de trabajo. Interpretación de datos. El proceso de evaluación comienza observando al trabajador durante una hora de desempeño de su tarea, anotando las diferentes posturas que adopta y el tiempo que las mantiene. Resultados típicos obtenidos. El método EPR consiste en un análisis detallado de las posturas que puede adquirir un trabajador durante el periodo o jornada laboral, permitiéndole adaptar posturas adecuadas y respetando los tiempos de descansos que son derecho de todo trabajador para que realice sus pausas activas, saliéndose por un momento de los movimientos repetitivos. La validación de esta herramienta en un puesto de trabajo de ventas ha permitido, además de mostrar los riesgos ergonómicos, mostrar los problemas que se presentan en esta, permitiendo con su solución la mejora ostensible de la calidad de vida de los asesores de ventas. Método GI-NSHT. Descripción general del método. El método expuesto en la guía fue desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de la legislación vigente en España sobre prevención de riesgos laborales derivados de la manipulación manual de cargas. El método se fundamenta no solo en las disposiciones sobre seguridad y salud relativas a manipulación de cargas españolas, sino que completa sus recomendaciones con las indicaciones que al respecto recogen el Comité Europeo de Normalización. Toda manipulación manual de cargas conlleva un riesgo inherente. El método trata de determinar el grado de exposición del trabajador al realizar el levantamiento o transporte de la carga, indicando en cada caso si dicho riesgo cumple con las disposiciones mínimas de seguridad y salud reconocidas como básicas por la legislación vigente. Campo de aplicación. El método trata especialmente orientado a las evaluaciones de tareas que se realizan en posición de pie. Sin embargo, realiza algunas indicaciones sobre los levantamientos realizados en posición sentado, que podría orientar al evaluador acerca del riesgo asociado al levantamiento de dicha postura, en cualquier caso inadecuada. Objetivo del método. Cabe destacar el elevado porcentaje de lesiones originadas por la manipulación manual de cargas, alrededor del 20% del total, siendo las lesiones más comunes las del tipo musculoesquelético, en concreto las que afectan a la espalda. Por ello, el método trata de preservar al trabajador de posibles lesiones derivadas del levantamiento, evaluando con especial cuidado los riesgos que afectan más directamente a dicha parte del cuerpo, en especial a la zona dorsolumbar. El objetivo último del método es garantizar la seguridad del puesto en estudio, preservando a todo trabajador de posibles lesiones. Ejemplos de aplicación del método. La aplicación del método GI-NSHT para la evaluación de un puesto de trabajo puede realizarse siguiendo los siguientes pasos.
Considerar la aplicabilidad del método al caso a evaluar. Considerar posibilidades de mejora previas. Recopilar los datos necesarios sobre la manipulación de carga. Identificar las condiciones ergonómicas del puesto que no cumplen con las recomendaciones para la manipulación segura de cargas. Determinar si existen características propias o condiciones individuales del trabajador que condicionan las tareas de manipulación de carga. Especificar el grado de protección requerido, es decir, el porcentaje o el tipo de población que se desea proteger al calcular el peso límite de referencia. Calcular el peso aceptable o peso límite de referencia. Comparar el peso real de la carga con el peso aceptable determinado, el riesgo asociado al levantamiento, tolerable o no tolerable. Calcular el peso total transportado. Analizar el riesgo de factores ergonómicos e individuales no incluidos en el cálculo del peso aceptable. Establecer medidas correctoras que corrijan el posible riesgo detectado. Aplicar la medida correctora hasta alcanzar niveles aceptables de riesgo. En caso de haber realizado correcciones en la tarea, evaluarla de nuevo con el método para probar su efectividad. Resultados típicos obtenidos. El resultado de la evaluación clasifica los levantamientos en levantamiento con riesgo tolerable y levantamiento con riesgo no tolerable, en función del cumplimiento o no de las disposiciones mínimas de seguridad en las que se fundamenta el método. Si el peso real es menor o igual que el peso aceptable, el riesgo es tolerable. No son necesarias las medidas correctivas. Si el peso real es mayor que el peso aceptable, el riesgo es no tolerable y son necesarias medidas correctivas. La aplicación del método contribuirá a la reducción de la exposición al riesgo de los trabajadores que manipulan cargas, preveniéndolos de posibles lesiones, principalmente en la zona dorsolumbar. Se trata, por tanto, de una herramienta útil y sencilla que facilita la labor preventiva del evaluador. Snog y Ciriello. Descripción general del método. Las tablas de Snog y Ciriello establecen los valores máximos aceptables de pesos y fuerzas para un determinado porcentaje de la población en unas condiciones dadas. Los estudios se realizaron en trabajadores de ambos sexos, con el objetivo de analizar entre dolores dorsolumbares y la realización de tareas de levantamiento, descenso, transporte, empuje y transacción de cargas. En base a los resultados, se construyeron tablas para estos tipos de tareas y diferenciadas según el sexo del trabajador. Las conclusiones de los estudios de Snog y Ciriello señalan: una tarea aceptable es mayor al 90%. La tarea mejorable está entre 90% y de 75%. Tarea de riesgo menor que el 75%. El método resulta especialmente útil para las tareas de transporte, empuje y tracción. Para otras tareas que son tareas de elevación y descenso de cargas, se recomienda utilizar otros métodos ergonómicos. Campo de aplicación. Estos pueden ser para diseños de herramientas, diseños de puestos de trabajo, diseño de mobiliario, determinación de límites en las tareas asociadas al manejo de cargas en sí. Objetivo del método. El objetivo de las tablas de Snog y Ciriello es proporcionar directrices para la evaluación y el diseño de las tareas como manipulación manual de cargas, considerando las limitaciones y capacidades de los trabajadores, contribuyendo a la reducción de las lesiones lumbares. Ejemplo de aplicación del método. Las tablas de Snog y Ciriello recogen los pesos máximos aceptables para los diferentes tipos de manipulaciones de carga. Existen en total 9 tablas: levantamiento para hombres, levantamiento para mujeres, descarga para hombres, descarga para mujeres, arrastre para hombres, arrastre para mujeres, empuje para hombres, empuje para mujeres y transporte para hombres y mujeres. En este caso, la misma tabla contiene los valores para hombres y mujeres. Su utilización es muy sencilla. Consiste
en la consulta de la tabla correspondiente a la acción de manipulación manual de cargas que se desea evaluar. Sin embargo, existe una dificultad en la aplicación del método. Las entradas para la consulta de las tablas no siempre contemplan todas las situaciones posibles de la acción. Así pues, será el evaluador el que seleccione aquellas entradas que más se aproximen a su situación correcta. Se recomienda que ante diferentes alternativas de aproximación se seleccione la más restrictiva de peso, es decir, aquella con un resultado del peso máximo aceptable menor. Por otra parte, es posible que en este caso realizar una interpolación lineal entre los valores tabulados inmediatamente inferior y superior. Procedimiento. El procedimiento que se debe seguir para ocupar estas tablas es el siguiente. Seleccionar la tabla adecuada según la tarea a evaluar, empuje o arrastre, y género del trabajador, hombre o mujer. Seleccionar la distancia de empuje o arrastre. Seleccionar la frecuencia de empuje o arrastre. Seleccionar la altura de aplicación de la fuerza. Encontrar la fuerza máxima aceptable. Considere fuerza inicial y fuerza de sustentación. Los valores de negrita indican que se excede criterio fisiológico para 8 horas. Es posible interpolar linealmente para estimar valores no tabulados. Resultados típicos obtenidos. Una vez obtenido el peso máximo aceptable para la situación que se está estudiando, habrá que corregir su valor si se producen circunstancias especiales con la carga no tenga asas y no permita un agarre aceptable, o que la carga se maneja alejada del cuerpo. Si la carga no tiene asas o no permite un agarre aceptable, el peso máximo aceptable deberá reducirse un 15%. Si la carga se maneja alejada del cuerpo, el peso máximo aceptable deberá reducirse un 50%.